San Rafael de Arenillas, parroquia Moroturo, municipio Urdaneta, estado Lara, tierra de Parupano, del Cerro de la Vega y la quebrada La Ramonera. La presente narrativa es un recordatorio de una institución pública que cumplió con una función importante en la comunidad de Arenillas, y como es justo memorizar lo que ha sido beneficioso, se hace este breve relato a manera cognitiva e informativa. Este sencillo relato está hecho en dos partes. Primera parte: reseña histórica del campamento MOC. Se estima que en el año 1951 llegó el Ministerio de Obras Públicas MOC a San Rafael de Arenillas y se construyó el campamento del MOC y empezó su funcionamiento. Época en que gobernaba la Junta de Gobierno del presidente Germán Suárez Flamerico, pero en realidad quien ya mandaba en Venezuela en esa época de 1951 era el ministro de la Defensa, coronel Marcos Pérez Jiménez. El MOC siguió funcionando durante los gobiernos de Marcos Pérez Jiménez ya como presidente, Wolfgang Larrazábal, Edgar Sanabria, Rómulo Betancourt en su segundo gobierno, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, Luis Herrera Campín, Jaime Lucinche y Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. Hay quienes señalan que fue en el año 1959, durante el segundo gobierno del presidente Rómulo Betancourt y el ministro del MOC, el ingeniero Rafael de León, que se construyó el campamento del MOC con galpones de bloque y asbesto, que llegó a ser el principal generador de empleo no solo de La Vega sino de los poblados vecinos. Allí se albergaba el personal para la construcción de las vías Las Veras El Porvenir Siquisique y El Porvenir El Limón. Entre los años 1985 y 1990 dejó de funcionar el famoso campamento del MOC MTC. En esos años jubilaron y liquidaron al personal de dicha institución pública, todo motivado a la escasez de recursos económicos de la época mencionada. Se recuerda que en esa década del 85 al 95, la administración de Jaime Lucinche y en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez se enfrentaron diversas tensiones políticas, económicas, laborales, bancarias, conflictos de precios y salarios, levantamiento civil llamado el Caracazo, con disturbios y saqueos en Caracas y en Guarena, con unas 2.000 a 3.000 personas asesinadas. En fin, toda esta situación económica afectó el funcionamiento de las instituciones gubernamentales como lo fue el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones MOC MTC. Terreno de construcción y agua. El campamento del MOC MTC tuvo un amplio terreno con varios galpones, tanque de agua, gasolina y gasoil. Como empresa pública contó con diversas maquinarias de construcción. El dueño de ese campo de tierra era el señor Abraham López. Como buena persona, dio todo el apoyo para la construcción del campamento y donó todo el terreno en el cual no había casas, no había nada. El campamento fue hecho de manera rápida, en poco tiempo. Utilizaron una gran cantidad de obreros, albañiles, soldadores, plomeros y electricistas para dicha construcción. En esa época el material de cemento, bloques, arena y asbesto, cabillas y vigas era abundante y económico. Para disponer del agua necesaria en ese tiempo, alrededor de 1951, la gente del MOC empezó de una vez a trabajar con lo de la falta de agua en la zona arriba del cerro. Fueron a averiguar en la parte alta de la quebrada la fuente de agua e instalaron tuberías para llevar el preciado líquido hacia la parte de abajo y construyeron una alberca grande de concreto de 80.000 litros que sirvió de llenadero de cisternas para llevar el agua a las carreteras en construcción y agua para la comunidad arenillense. La alberca de almacenamiento se construyó en donde es hoy la casa de Hipólito Polo Rodríguez y Teolinda Linda López. Campo de béisbol en el MOC. Es fundamental resaltar que en los terrenos de dicho campamento los trabajadores acondicionaron un estadio de béisbol en donde al principio de aquellos años 50 los jóvenes trabajadores del MOC provenientes de Barquisimeto, otros lugares y trabajadores de La Vega realizaban prácticas y juegos de béisbol, entre ellos Abilio Hurtado,
Bonifacio Facho Díaz y Dionisio Nicho Rodríguez. Jugaban contra el equipo de La Vega, encabezado por Vital Colmenares, Ventura Suárez y Eugenio Gutiérrez, entre otros. Todos ellos inspirados en las leyendas beisbolistas de la época como Luis Aparicio, Alfonso Chico Carrasquel, Víctor Lavalillo, César Tobal y David Concepción. Años de operación y juicio valorativo del campo MOC, del campamento MOC. El campamento del MOC en San Rafael de Nilla funcionó durante unos 37 a 42 años. Fue una importantísima institución que construyó obras de carreteras, puentes, alcantarillas, cunetas, asfaltado, rellenos, pavimentados, limpieza de monte y orillas de las vías, reparaciones de derrumbes, mantuvo en buen estado las carreteras y vías. Esta institución generó muchos empleos directos e indirectos de personas trabajadoras que dieron todo su esfuerzo por el sustento y la educación de su familia. Este campamento fue un organismo público con una infraestructura para guardar equipos de trabajo, herramientas, vehículos, maquinaria y el acampamiento de trabajadores del MOC. Fue un error político que los campamentos rurales del MOC los hayan acabado. Hoy en día las carreteras rurales y sus estructuras están en mal estado. Hace falta estos campamentos ejecutores de infraestructura. Tradiciones, energía eléctrica y personal. También es importante recordar que se hizo tradición y costumbre trasladar el santo patrón San Rafael Arcángel desde la Iglesia Católica a las instalaciones del campamento MOC los 24 de octubre. Se hacía una parada y se realizaba una misa o un acto de fe y devoción. De igual manera, fue tradición realizar en el campamento parrandas de Navidad en las madrugadas en los 24 de diciembre, en la Nochebuena. Eran parrandas criollas que reflejaban la alegría y el espíritu comunitario de las festividades navideñas. Por supuesto, al son del cuatro, las maracas, el furruco y la tambora, y el traguito guillado de clarito, guarapita o ron. Tiempos inolvidables. Otro comentario que cabe destacar es que una de las primeras plantas eléctricas que hubo en La Vega fue la del campamento MOC, planta que generaba la suficiente energía eléctrica y funcionaba con más de 100 bombillos, garantizaba el alumbrado de toda la instalación. En el campamento trabajaban más de 100 personas procedentes de Barquisimeto, Siquisique, Bobare, Santa Inés, Aguada Grande, El Copey, El Desecho, Churuguara y personas de La Vega y caseríos vecinos. Todas las personas querían entrar a trabajar fijo en el MOC. Ser empleado del MOC era un logro muy especial. En este campamento de obras públicas había un centro de atención médica primaria, comúnmente llamado Medicatura, para brindar atención de salud laboral, familiar y comunitaria. El doctor que estaba era el médico Heriberto Liriano y las enfermeras Lastenia Melo, Noemí Delgado y Roberto Guarecuco. Igualmente tenía su farmacia de medicinas primarias, que era atendida por la enfermera Noemí Delgado. También trabajaban personas que no eran de la nómina del MOC, particulares que hacían trabajos de mantenimiento de cunetas, puentes, alcantarillas y el corte del monte y vegetación de las orillas de carretera. Personal. Entre las personas trabajadoras del campamento MOC, mayoría ya fallecida, se pueden nombrar: hombre, Simón Piña del Cucuyal, obrero y caporal; Jerónimo Riera de La Vega, obrero y caporal; Julián Julio López de La Vega, trabajó desde 1954 hasta 1979, 25 años, obrero y caporal; Hipólito Polo Rodríguez de La Vega, trabajó 18 años, desde 1959 hasta 1977. Escaló varias posiciones, hizo varios tipos de trabajo, como estar pendiente de la lista del personal. Llegó a ser secretario de oficina y secretario del jefe del MOC. Alcanzó a ganar un salario de 77 bolívares semanal. Dionisio Nicho Rodríguez de La Vega, caporal, fue otro de los jugadores de béisbol del equipo del MOC. Era catcher.
Vicente Silva, maquinista de La Vega, Bartolo Túa de La Vega, Roseliano Piña de La Vega, Segundo Rojas, chofer de volteo de Barquisimeto, padre de Osvaldo Figueroa, Segundo Pacheco de Siquisique, chofer de volteo, Miguel Rojas de Aguada Grande, vigilante, Arévalo Araujo de Barquisimeto, chofer de volteo, Andrés Naranjo, su nombre popular Chito Naranjo, de Aguada Grande, caporal, Omar Crespo del Paují, fue chofer de camión de transporte de personal, camión propiedad de Felipe Rojas, quien alquiló el vehículo de transporte al MOC. Eladio Delgado, conocido como el Chiche Delgado de La Vega, Narciso Mendoza, conocido como el Chiche Mendoza de La Unión. Felipe Rojas fue el chofer de transporte del Porvenir. Silvino Bello, del sector La Linda, La Vega, considerado como buena persona por sus compañeros y trabajadores particulares. También tenía influencia en la búsqueda y contratación de trabajadores eventuales. Duró 26 años trabajando. Manuel Salvador Suárez, conocido popularmente como el Moro Suárez, de Aguada Grande, vigilante fijo. Ramón Manzano, conocido como Monche Manzano, de La Linda, La Vega. Enrique Mosquera del Cocuyal, caporal. Segundo Pacheco de Siquisique, caporal. Rafael Colombo de Siquisique. Augusto Musec. Antonio Rojas. Onofre Maramara, conocido popularmente como el Tuqueque de Aguada Grande. Trino Chirinos de Aguada Grande. Ramón Almao. Antonio Mendoza. Antonio Infante del Paují. Bonifacio Facho Díaz. Tenía un camión y él se lo alquiló al MOC y les hacía transporte a los obreros. Luis Gómez del Cucuyal, Vicente Colmenares de Moroturo, Pablo Almao de Moroturo, Antonio Gallardo, Pastor Mora, Roberto Guarecuco, enfermero, Rafael Torín, el Nene Torín de La Vega, Alejandro Figueroa de La Vega, sobrino de Nicho Rodríguez, Rafael Mendoza, vigilante fijo, con el nombre del trabajador número 41, Pedro Riera. Enrique Mosquera del Copey fue maquinista pailodero. Sandalio Espinosa, maquinista pailodero proveniente de Bobare o el Tocuyo. Carlos Loyo, el popular Manoloyo de Siquisique, barrendero. Omar Castillo, el popular cañista de Barquisimeto. Adolfo Santeliz de Aguada Grande. Cupertino Tona. Cruz Escobar, jefe de cocina. Adrián Peroso de Pampanito. Abilio Hurtado, uno de los jugadores de béisbol del equipo del MOC. Jugaba el right field, jardinero derecho. Fermín Pérez, el popular Manomín de El Porvenir. Euclides Rivero, popularmente conocido como el Tuco, también maquinista pailodero. Félix Rivero, de nombre popular el Puco, maquinista hermano de El Tuco, Euclides Rivero. Segundo Pacheco, Jesús Bello, Saúl Álvarez, Juan Sánchez, Celis Lucena, Justiniano Hernández, Blas Rodríguez, Ernesto Chirino, Boorques Rodríguez, Hugo Crespo, Julio Carrizales, Rafael Araujo, Rafael Heredia, Ramón Atar, José Pimentel, Bartolo Rodríguez, Julio Serrada, Luis Pulido, Julio Dorante, Miguel Rojas, Benjamín Rojas, Salvador Suárez, Gonzalo Suárez, Pedro Carucí, Juan Romero Martínez. Mujeres: Noemí Delgado de La Vega, enfermera, hija del Chiche Delgado. Ibelia Rodríguez, conocida popularmente como Bella Rodríguez de La Vega, cocinera. Carmen Pérez de Barquisimeto, cocinera. Bárbara Figueroa, cocinera. Librada Morales de Barquisimeto, cocinera. Chiquinquirá Mendoza. Flor María Figueroa, cocinera de arepas. Trabajó 27 años en el MOC, sin faltar un día. Lasteña Melo, del Cucuyal, enfermera. Angélica Rodríguez, Bárbara Morales, Romina Atal, Ofracia Torín. Algunos jefes ejecutivos del campamento MOC fueron: José Moreno fue un director jefe por los años 80, recordado como
un buen jefe y buena gente. Juan Túa, también jefe de dirección del MOC Campamento. Juan Romero de la Vega fue un empleado de confianza. Fue el último jefe del MOC, como hasta los años 85-90. Quienes trabajaron con él lo definen que fue un caballero de hombre, muy buena persona. El trabajador particular que se portaba bien, Juan Romero lo volvía a buscar para realizar cualquier trabajo de mantenimiento. También se recuerdan otros nombres de personas que fueron trabajadoras del campamento MOC, como fueron Pedro Mogollón, chofer fijo; Toribio Carrillo, conocido como el Chingo Toribio, el padre de José Gómez; el señor Meraldo, el padre de Omar Romero, el popular Chimoito; el árabe Jatar, se desempeñó como chofer, era procedente de Barquisimeto, descrito como un trabajador alto, flaco, que usaba lentes, de comportamiento intenso e impulsivo, y le gustaba echarse sus tragos. En total fueron 97 nombres de valiosos trabajadores y dignas trabajadoras que le dedicaron años de su vida, años de trabajo a esta prestigiosa institución pública, como lo fue el campamento MOC MTC de San Rafael de Arenillas. Por supuesto que fueron muchos más trabajadores, pero sus nombres escaparon de la memoria popular de los amigos consultados, que generosamente aportaron información. Maquinarias. Máquinas Patrol. Al campamento MOC llegaron máquinas que la mayoría de la gente nunca las había visto. Maquinaria de distintos calibres, calidad y marca. Máquinas Caterpillar, John Deere, Sinomars, Volvo, máquinas CAS. Entre otras maquinarias se pueden mencionar algunas. Máquinas payloader de caucho con potente pala frontal. Máquinas motoniveladoras de caucho con una larga pala por debajo de la máquina. Máquinas Chover. Máquinas de oruga de cadenas metálicas. Máquinas de caucho aplanadoras de rodillo liso. Máquinas Jumbo, zanjadoras equipadas con brazo hidráulico y pala de cucharón. Máquina tractor oruga, cisterna de asfalto líquido, camiones volquetes, volteos, vehículos, herramientas de trabajo y equipo de seguridad, carretilla, pala, picos, apisonadores de compactación, teodolitos ópticos mecánicos, niveles de altura y teodolitos electrónicos, cascos, botas, lentes, guantes, protectores, conos, barreras, luces y cinta plástica de seguridad. Actividad del MOC MTC en el país. El Ministerio de Obras Públicas MOC a nivel nacional fue una institución clave en la construcción de la infraestructura de autopistas, carreteras, puentes, cunetas, asfaltado y construcción de viviendas populares. El MOC funcionó en el país hasta 1977. Fue reestructurado por el presidente Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. Lo transformó en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones MTC, el cual funcionó activamente hasta 1999, cuando finalizó el segundo gobierno de Rafael Calderas. Después del MTC, en agosto de 1999, fue creado el Ministerio de Infraestructura MINFRA en el primer gobierno de Hugo Chávez. Entre comentarios específicos se mencionan otras anécdotas. Primero, personajes de los gobiernos que visitaron al MOC. Miguel Romero Antoni, periodista y político caraqueño y residenciado en Barquisimeto, gobernador de Lara en 1964-1967. Doris Parra de Orellana, luchadora política barquisimetana, ocupó varios cargos políticos. Fue gobernadora de Lara de 1975 a 1977. Doctor Guillermo Luna, el Negro Luna, un larense amante del tabaco, gobernador de Lara en el periodo 1985-1987, ligado a la familia Nieto de la Vega. Segundo, relato de muerte trágica. Sandalio Espinosa fue uno de los operadores de máquina payloader. Fue uno de los maquinistas que hizo la carretera de Pavia a Limón.
Murió accidentalmente construyendo la carretera para el caserío La Palma. Bajando en La Palma, en el sector La Divina, se le volteó la máquina y le cayó encima cuando estaba deforestando y aplanando un cerro. Eran cerros altos con grandes piedras que los aplanaban a máquina. En dicho lugar le hicieron una capilla con su cruz, un calvario para prenderle velas. Sandalio Espinosa es descrito como un hombre joven, alto y flaco. Fue el padre de Ruperto Vargas, popularmente conocido como Chivín, y según tenían el mismo parecer físico. Tercero, relato de las rancheras. A las cocineras le decían la ranchera, y no era que les gustaba oír canciones rancheras, sino que se encargaban del rancho de la cocina, así le decían a la cocina, por lo tanto le decían la ranchera. También la llamaban jefa de rancho. Fueron las reinas de la cocina, abnegadas y expertas trabajadoras que preparaban y sazonaban los alimentos para todo el personal. Cuarto, amigo de Silvino Bello. En época del MOC, el señor Guillermo Luna, el gobernador de Lara, llegaba a la casa de Silvino Bello. Se acostaba en una hamaca, echaba su descanso y camarón. Almorzaba una suculenta sopa de pavo, se fumaba sus tabacos tranquilamente y luego de compartir con la familia Bello Díaz, se retiraba hacia Barquisimeto. Quinto, relato sobre suspensión de fiesta de fin de año. En una oportunidad, cuando los trabajadores recibían el beneficio de vacaciones, generalmente en diciembre el jefe del campamento y sus trabajadores organizaban una festividad de fin de año. También se beneficiaban los habitantes de La Vega. En esta fiesta de compartir popular se hacía una comelona, una ternera. Es meritorio nombrar un hecho, un suceso indebido, reprochable, ocurrido en una celebración. Las cocineras desmembraron una res, lavaron la carne y la guardaron en bandejas grandes. Las cocineras se descuidaron, se distrajeron y cuando llegó la hora de asar o cocinar la carne, se encontraron con que la carne no estaba en las bandejas y con asombro se dieron cuenta que fue parte de los habitantes presentes quienes se habían llevado la carne, pero no los identificaron con nombre y apellido. Lo cierto fue que como la carne fue robada, no hicieron ninguna comelona y se suspendió la fiesta de fin de año, cosas que pasan. Sexto, relato de juegos recreativos. Al campamento del MOC también acudían algunos particulares a jugar dominó, bingo y bolas criollas. Entre ellos, Humberto Colmenares, el popular Chindonías, Alexis Colmenares, Antonio Camacaro, Pedro Aranguren y Segundo Colmenares. En el portón del campamento jugaban dominó y bingo con trabajadores del campamento. Séptimo, campamento sin funcionamiento. Cuando el campamento MOC MTC dejó de funcionar, quedó sin prestarse ningún servicio y hubo un tiempo que lo ocupó el ejército venezolano. Instalaron un teatro de operaciones TO encargado de la continsurgencia de guerrilleros. Luego de cierto tiempo, esta estructura militar dejó de operar. En este teatro de operaciones, campamento militar, había un helipuerto para helicópteros, el cual llamaba mucho la atención a los chavalos de la época. Posteriormente, toda esta infraestructura pasó a manos del Ministerio de Educación y actualmente funciona el Liceo Bolivariano de San Rafael de Arenillas. De esta manera finaliza este sencillo reportaje memorial. Esta reseña fue hecha en base a reportajes obtenidos de la revista número 19, año 8, por Danete Magazine, de octubre de 2011, del director y editor, licenciado Douglas López Gutiérrez. Asimismo, de información obtenida de entrevista audiovisual grabada hace tiempo a personajes del pueblo, realizada por Osvaldo Figueroa y Geraldo Manzano. Igualmente de información obtenida en consultas con pobladores de la comunidad arenillense, como Alexis Colmenares, Carlos Díaz, Osvaldo Figueroa, Julián Colmenares, Zulay López, Judith Vargas, Carmen Ladino, Iván López,
Rigoberto Rodríguez. Y conocimiento propio, gracias a la sabiduría popular. Sin más crónica que resaltar, se finaliza este texto descriptivo e informativo. Me despido atentamente, Félix Mora. Arenillas, tierra linda y hechicera, tierra que me vio nacer, tierra linda, inolvidable, me verás morir también.